Juan Rincón es nuestro invitado especial en el día de hoy. Empecemos por decir que es colombiano, pero nació en Estados Unidos y con ciudadanía británica. Y sin lugar a dudas es una de las personas que más conoce de vino en el mundo. No tanto. Y por eso vamos a aprovecharlo al máximo. Tenemos aquí una botella de... ¿Nos puede explicar para empezar, a ver si tratamos de hacer una pedagogía del vino? Ya. ¿De qué se trata ese vino, por favor? Bueno, este es un vino de la zona de Rioja, en España. Es un vino joven, es hecho 100% con la uva Tempranillo, que es la uva básica y es una uva nativa de España. Se llama Tempranillo porque se cosecha temprano y las bayas son pequeñas, después el diminutivo illo. Pero tiene distintos nombres, por ejemplo en Cataluña se llama Ul de Lebre, que es ojo de liebre, en La Mancha se llama Sensibel, en Ribera del Duero se llama Tinta del país. Tiene distintos nombres, pero es la uva básica de España, es una uva muy amable, muy fresca, es una uva que tiene muchísima fruta, que depende del tipo de vinificación, permite que haya vinos frescos, afrutados o vinos de más cuerpo, para el cual se usa pues barrica y se usa un añejamiento. En este caso estamos viendo por la botella que es un vino de crianza, es decir, que ha pasado 12 meses entre barrica y bodega. El sistema español hace que los vinos tengan un cierto tiempo de, digamos, ensamblaje ya dentro de la botella, primero dentro de la barrica y luego dentro de la botella antes de salir al mercado. Entonces los crianzas tienen una regulación mínima, son 12 meses, los reservas son mínimo 3 años entre barrica y guarda en bodega antes de salir. Y los gran reservas son 5 años, mínimo 2 en barrica y los 3 siguientes en botella. Como ha evolucionado tanto la viticultura y las normas son muy restrictivas en muchos casos, hay bodegas que sacan lo que llaman reserva especial. No es reserva, no es crianza, está entre algo. Pueden usar 12, 16 meses de barrica, usan otro tipo de barrica, otro tipo de vinificación. Y hay también lo que se llama vinos de autor, que son vinos en que el enólogo o el productor o el dueño de la bodega decide, yo quiero hacer este vino a mi manera. Yo soy un artista, yo quiero crear esta botella, este vino así y lo hace a su... Entonces se salen de la denominación, pero siguen siendo, se salen de las, reglamentaciones, pero siguen siendo vinos de Rioja. Eso es para empezar. Oiga pues, con Juan Rincón, Juan Carlos Rincón, no sé exactamente. Uno coge dentro de mi ignorancia en materia de vino, uno coge una botella y la va hirviendo. Tengo entendido, para ustedes los sabios en esta materia, que el solo servir el vino es un ritual, es algo que tiene alguna ceremonia o no. Sí, digamos que el vino tiene ciertos rituales que tienen que ver también con la mejor presentación del vino y la mejor degustación del vino. Es decir, si es un vino de reserva, un vino que lleva varios años guardado, es bueno servirlo y darle un tiempo para que aire, para que... Yo tengo un símil que creo que es más explicativo. Imagínense que el vino es un prisionero. Entonces el vino ha estado en la botella 10 años, o 15 años, o 5 años. ¿Qué le pasa a un preso cuando sale de la cárcel? Que cambió el tráfico, que cambiaron los modelos de autos, que el aire es distinto, que hay más contaminación. Él necesita un tiempo para adaptarse al nuevo mundo. Lo mismo le pasa al vino. El vino necesita un tiempo para que cuando se sirve en la copa, pues respire, se adapte. Y si es más antiguo, necesita más tiempo. Entonces, la idea es que el vino necesita un tiempo en la copa para que respire, para que aire y para que se exprese mejor. Los vinos jóvenes no tienen esa necesidad, pero los vinos jóvenes tienen mucha fruta y en algunos casos mucho alcohol. Hoy en día los vinos salen en promedio 14 grados de alcohol, pero hay 14,5, 15. Ya las épocas de los 12,5, 13 grados de alcohol están muy revaluadas un poco por el cambio climático. Entonces lo mejor para un vino joven es servirlo de una vez en la copa, agitarlo y airearlo unos 10 minutos, 15 minutos y ya. Yo no aguanto tanto. Podríamos ensayar a servir este vino. Usted me habló de rituales. Yo tengo uno
pues no venía preparado como dicen, lo que pasa es que yo lo uso como escudo protector. Este es un drop stop, es decir, este es un circulito que permite que al servir el vino no se boten gotas, Ya, que pues. pasa mucho. Muy bien. Y esto lo debe ver en el mercado. Yo lo llevo siempre en mi camisa. Primero para usted, don César. Se debe servir más o menos un tercio, un cuarto de la copa. La gente sirve, en los restaurantes sobre todo le sirven a uno la copa aquí porque Sí. es que ellos le quieren vender la botella. Pero la verdad es que uno debe servir aquí porque el vino se expresa mejor. Es el primer golpe, ya después usted verá si le sirve más, pero por protocolo, digamos, se sirve un Muy poco bien. más. Y entonces lo que yo invito a hacer, este ya estaba abierto, y esto me lleva a comentarle algo. La gente piensa que al abrir el vino se aira inmediatamente, pero la superficie es muy pequeña, entonces la cantidad de oxígeno que entra es muy, muy corta. Yo lo que hago, sobre todo con vinos de reserva, es que sirvo mis copas un poquito más altas que estas y la agito y dejo que respire durante un tiempo, diga usted 20 minutos, media hora. Es decir, usted sabe que va a comer esta tarde carne y quiere un vino tinto. Entonces usted abre el vino, sirve sus copas, sirve su vino, lo deja en la mesa y mientras tanto termina la cocina. Pues yo cocino todos los días, entonces ese es un poco mi ritual. Si usted tiene una media botella, ¿qué es lo que me dice la gente? ¿Y qué hago si el vino se quedó en la botella? Pues si no tiene lo que llamamos bomba de vacío, que hay varias en el mercado, pues consígase las medias botellas y trasvasa lo que no se va a tomar y lo guarda bien tapadito en la nevera y se lo toma al día siguiente. Más de 2 días yo no recomiendo un vino que ya ha sido abierto. Muy bien. Vamos a un tema que Bueno. estoy medio tocó. Bueno, entonces. Pues mire, esta es un poco la primera fase. Usted trata de encontrar en el vino cuando lo huele referentes aromáticos. La fruta, exacto, las el frutas, caramelo, de pronto la madera, de pronto ciertas notas minerales, etcétera. Eso tiene que ver mucho con la crianza del vino, pero también que usted desde muy pequeño, que es lo que yo recomiendo, empiece a crear lo que yo llamo una biblioteca organoléptica. Así como usted tiene una biblioteca de libros y le gustan la ficción, las novelas y va coleccionando los libros, pues imagínense que usted hace lo mismo con los aromas, con los olores, con los sabores. Desde que uno es niño, uno empieza a aprender y a guardar en el cerebro aromas, sabores, olores, y uno va construyendo esa memoria y eso se queda en el cerebro. Lo que uno prueba jamás se le olvida. Es muy difícil acertar algo que uno no ha probado, pero lo que uno prueba siempre queda. Entonces, empezar por hacer esa biblioteca y eso significa ir construyendo. Me huele a limón. Es como cuando usted parte una naranja. Hay ciertas naranjas que cuando le frota la piel, uy, el aroma es espectacular, pero hay otras que no, porque son distintas. Lo mismo pasa con las uvas, los aromas son diferentes de la una a la otra. Eso es lo que uno tiene que ir construyendo y guardando en el cerebro y en cualquier momento le permite disfrutar muchísimo más un vino. Un amigo mío, gran periodista antioqueño, no podía hacer esta labor porque tenía una nariz tiene una nariz muy larga. Bueno, hay personas que no Fernando tienen Vera. nariz, Sí, no podía. que no huelen. Por lo mismo, pero Que- este que- sí, esa la tenía que se mojaba en el vino. Bueno, ya lo servimos. Tomar el primer. Bueno, ahí. Mire que es un vino que tiene muy buenas lágrimas o piernas, es que lo también más- se dice. Humberto López, me acuerdo mucho, no sé si usted lo conoció, un periodista extraordinario nuestro. Entonces hablaba del lacrimeo. Sí, las lágrimas, exactamente. Esto tiene que ver con las vainillas y los aceites que tienen las barricas. Esto no nace, si usted tiene un vino que no es añejado, simplemente que es vinificado y puesto en tanque de acero inoxidable, lo que sale es un poco la expresión de la fruta, pero estas notas que usted ve, estas lágrimas, tienen que ver con el recipiente en que fue criado el vino y normalmente pues son barricas. Y las barricas, la madera, a pesar de que es secada y tostada interiormente, guarda ciertas vainillas y ciertos componentes químicos que se transfieren al líquido y que hacen parte del vino. ¿Y qué debo hacer con este primer trago? Yo lo invito a que sin temor lo huela, pero lo huela en serio.
Porque hay gente, estamos en una explicación, digamos. Sí, Obviamente que esto pedagogía. no lo hace uno en una cena, uno es más discreto, claro. Pero si usted quiere, para usted mismo, o el consumidor, o los televidentes que le están viendo, intente encontrar en esos aromas cuando usted huele y qué le recuerda. A mí me recuerda un poco la ciruela negra, me recuerda un poco notas dulces, tal vez unas notas como de tipo mantequilla, no sé. Ese es como el primer paso, luego pues lo vuelve a agitar. Y Veo luego, como una fruta muy suave en este vino, ¿es así? y fruta roja. Ahí voy aprendiendo. Sí. Y luego usted un poquito, no se tome un trago muy largo, el segundo sí o el tercero, el primero porque sobre todo es para tener la impresión de qué es lo que encuentra uno en el vino, le da un par de vueltas por la boca, lo saborea, ve que las papilas reaccionan. Por ejemplo, este vino no tiene mucha pimienta, entonces no hay como esas notas picantes, Muy pero suave. ese es un vino muy suave, fresco. Luego lo pasa y siente si el vino, por ejemplo, este es un vino joven cálido, yo creo que debe tener 14 grados de alcohol, 14,5, 14 grados de alcohol, se siente un poquitico. Eso no debe preocupar en la medida en que primero estamos a una temperatura aquí, por ejemplo, no sé, 20 grados tal vez. No, tenemos por ahí 24 Bueno, en este entonces momento, imagínense, 25. entonces el vino está caliente. El vino se debe servir normalmente a una temperatura entre 15 y 17, lo que los franceses llaman chambre, es decir, la temperatura del cuarto. Y eso hace que el alcohol sea un poquitico más fuerte, pero es un vino fresco, agradable, amable, es un vino convivial, que yo veo que pues es una muy buena marca, es un muy buen tempranillo. Usted mencionaba al principio Juan Rincón, experto absoluto en materia de vinos. No, no tanto. Pertenece a cofradías y a entidades en el Reino Unido, en Europa, en distintas partes, que le han conferido menciones de honor. Tiene el premio Ortega y Gasset de fue España, periodismo, del sí. periodismo, porque es un extraordinario periodista. Tiene membresías en todas partes, está en todas las catas importantes del mundo. Ahora en nuestra visita a Medellín está preparando o está ayudando en la preparación de la Expovinos. 16 exposición, Sí, 16ª exposición de vinos del mundo. Sí, Expo Vinos 2021 es una oferta del Grupo Éxito todos los años con vinos del mundo, con su portafolio de etiquetas de todo el mundo, y nosotros hemos probado vinos pues, de Australia, de Estados Unidos, de Chile, Argentina, obviamente, de muchas de Europa. Esa es un poco también la idea, es venir a, yo diría valorar, creo que es una palabra más adecuada, la calidad de los vinos que están en oferta para el consumidor, a darles unas medallas con base en esa valoración, un poco como se hace a nivel internacional en los grandes concursos. Esa es la idea, es evaluar la oferta que tiene el Grupo Éxito, los vinos para los consumidores colombianos que van a tener ofertas además de 2x3, pague 2 y lleve 3 durante Expo Vinos, que empieza el 21 creo de octubre. 21 al 20, al 30. Exacto, del 21 al 30, de octubre. 31 de octubre. Entonces, esa es un poco nuestra tarea. Alguien me decía, pero ustedes se toman todos esos vinos. No, nosotros los escupimos todos. Porque desafortunadamente la labor del catador o de la persona que hace la valoración del vino profesionalmente es conservar al máximo sus sentidos para hacer la evaluación del vino. Entonces, si usted se toma durante un día, así sea un pequeño sorbito, de 30, 40, 50 vinos, en los últimos ya no tiene juicio, ya sus papilas están totalmente... completamente rascado. Sí, más o menos está totalmente rascado. Pero lo que uno hace es que, pues es digamos mi técnica personal, uno cata, por eso le digo, se pone muy poquito, cuando es para catar, cuando es para disfrutarlo no hay problema, pero cuando es para catar se pone uno muy poquito en la boca. Luego lo que hace es que yo, por ejemplo, cato 5, 7, si el vino es muy tánico, eso que es muy astringente, que es muy secante, yo me tomo un vaso, una copa de agua, un poco de agua,
limpio mi paladar para Cambio. que mis papilas se refresquen y sigo catando. Y lo mismo, y es porque es oler, es mirar, oler y escupir. Pero si en algún momento, alguien me preguntó, dije, sí, en algún momento usted encuentra un vino que le parece fantástico y usted tiene la necesidad profesional de valorar ese vino como lo disfrutaría un consumidor, usted puede pasar un poquito. Pero usted hace eso con 2, 3 vinos en una serie que normalmente son de 15, 20 vinos. No lo hace en permanencia. Conozco catadores que pasan todos los vinos, pero también conozco cómo salen caminando. Porque Si le pregunto a Juan Rincón, periodista y escritor sobre vinos y catador maravilloso, bueno, no hemos brindado. hay don un, César. hombre, no hemos brindado para poder seguir. Voy a aprovechar, algunos que cogen el vino así, de cualquier manera, ¿por qué no aprovechamos esta pedagogía vinícola? Mire, yo le cuento, hay 2 temas relacionados con eso, yo creo que tienen que ver mucho con la influencia de la televisión estadounidense. Usted ve las series de la televisión estadounidense y todos cogen la copa así, ¿Cómo no? por un ¿La lado. calientan? Sí, y por el otro lado, todos llegan del trabajo cansados y van y cogen un vino, una botella de vino que está abierta y sirven un vino. Uno nunca se toma el vino solo, muy pocas veces. Uno el vino lo comparte. El vino, la filosofía del vino es compartir. Es para tomarlo Brindar. en familia, con amigos y de preferencia con comida. Puede ser unas tapas, unas pequeñas entradas o con la cena. Entonces son como 2 referentes que influyen negativamente a mi juicio en la apreciación del vino. Mire, la idea de que haya copas es que usted pueda tomar la copa por el tallo y no calentar el vino, lo que usted decía, don César, no se puede calentar, o sea, esto calienta el vino. Si el vino ya de por sí está caliente y usted tiene una temperatura media de 36 grados y hace esto, pues, y lo coge así, es muy cómodo, no le digo que no, es muy métalo al cómodo, microondas. es muy cómodo cogerlo así, pero no tiene sentido. Entonces, ¿para qué se hizo el tallo? Tanto así que hoy en día en los restaurantes hay algunos que sirven unas copas que tienen la cola plana y que tienen la misma forma del tulip, del redondel de la copa, y entonces lo puede tomar. Pero eso es más para agua o para vinos muy jóvenes. Pero la realidad del vino y la magia está en que tengo una copa. Dijimos que íbamos a brindar y no brindamos. Pues sí, claro que sí, salud. Salud, muchas gracias por estar No, en no. tertulia. Entonces brindemos. Ya nos... Mm. Sí, yo me lo tomé del todo. No, está bien, pero si ve usted que ya el segundo es más fresco, perdura más en la boca Y en el paladar. y en el paladar, es un poco más fresco al bajar, porque el vino va abriendo, el vino va, como le decía yo, el vino va respirando, se va adaptando al nuevo ambiente y eso es lo que lo hace agradable. El disfrute del vino es muy personal, igual que los aromas, que los sabores. Como le decía, genial poder empezar desde muy pequeño a construir la biblioteca organoléptica que yo le digo. Mi mundo viene desde los 10 años, 11 años, cuando hice la primera comunión y tomamos un vino dulce, yo no sé si era vino Sansón o cuál, y yo me emborraché. Y mi papá, que era Vino de químico, misa. no, mi papá, que era químico, dijo, no, yo le voy a enseñar a tomar vino. Y mi papá tomaba muy buenos vinos, pues no era millonario, pero era químico y le gustaban los vinos. Él vivió en Estados Unidos, por eso es que yo nací allá. Y desde muy joven empecé a tomar y probar vinos. Él tenía un laboratorio químico y era especializado en jabones industriales y jabones por medida, digamos. Entonces había muchos aromas. Yo me acuerdo, Latour y Givaudan eran las 2 casas en Colombia que vendían los aromas y yo recibía, y entonces uno aprendía con los aromas. Y no sé si por también la misma inquietud periodística, a mí siempre me ha quedado la necesidad de explorar y explorarles. Uno no explora solamente leyendo, uno explora con la nariz, con los ojos, buscando referentes, aprendiendo cada vez más, como una esponja que quiere absorber. Y a mí me encanta. A mí no me molestan los olores fuertes, desagradables, porque eso es parte de la educación de uno olfativa. Entonces yo pienso que ese proceso es el que lo lleva a uno poco a poco a construir su gusto, su paladar,
porque cada uno es diferente, cada uno huele distinto. Usted me decía, este señor tiene la nariz muy larga. Yo tengo amigos que no huelen. Le dije, no te preocupes si no hueles, disfruta en el paladar el vino. El olor no siempre representa lo que usted está tomando. Hay veces que hay aromas muy fuertes, pero el vino cuando lo tiene en su boca y lo disfruta es muy agradable. Entonces, cada cual tiene sus posibilidades y sus diferencias, y pues hay vinos de muchísimas vinos muy diferentes también. Entonces, ahí está como la magia de ir descubriendo, o sea, ser uno aventurero, ser uno... yo digo que el vino es un viaje para amar, porque tiene todo, tiene descubrimiento, tiene construcción, tiene desarrollo, y pues si uno quiere que perdure, pues tiene que ser juicioso y el amor dura. Si a Juan Rincón, el periodista que más sabe de estos temas, el catador, el enólogo, le preguntaran a usted cuál ha sido el mejor vino en su vida, ¿podría responderme, Juan Rincón? Honestamente no, porque ahí va un punto muy interesante para comentarle, don César. Mire, Michel Rolland, que es un gran enólogo del mundo, lo que llaman un gurú, lo que llaman Flying Winemaker, es un enólogo que va por muchos países aconsejando cómo realizar un vino y producir un vino. Él es de Burdeos. Él me dijo un día, Juan Carlos, el mejor vino es el que a ti te gusta. Y él tiene una frase muy clara: yo quisiera que todos construyeran su propio gusto, cada persona construye su propio gusto. Entonces yo tengo muchos ejemplos, pero le doy uno muy simple que a mí me parece, le voy a dar dos para que vea las diferencias. En el año 96, antes de venirme para Colombia, en el año 95, en noviembre del año 95, yo vivía en Bruselas. Antes de venirme para Colombia para un proyecto que se llamó Radionet, yo me fui al desierto del Sahara, en Túnez, y me hice un viaje con mochila, y me hice un viaje de 140 kilómetros desde un pueblo que se llama Dus, que es la puerta del desierto del Sahara, hasta un oasis que se llama Sargilan. Juan Rincón, perdóneme la interrupción, para los amigos que nos siguen en las redes, es un viajero empedernido, con su esposa, con sus hijos. Entonces le gusta eso, la aventura, esa cosa deliciosa. Bueno, esta fue antes de mi esposa. Todavía estaba soltero. Yo no sé si ella, aunque me acompañó en una aventura en Egipto también, pero esto fue, no estaba casado todavía yo, pero la verdad es que la historia es que después de andar uno en camello, éramos dos guías, era el guía y yo, Belgacem, y los dos camellos, Masaoub y Abdalá. Abdalá había sido campeón de las carreras del desierto, un festival que se hace todos los años en Dus, y son 138 kilómetros, 5 días por el desierto, durmiendo en el desierto, cocinando en el desierto, encontrando pozos de agua, encontrando flores en medio de las dunas, que es una cosa maravillosa, impresiones que la gente no imagina, viendo todos los tipos de terreno que hay en el desierto, y llega uno al oasis cansado, y el guía se tiene que volver. Y pues yo me bañé en el oasis, agua fresca, tibia, muy agradable, y entonces ya en la noche había unos muchachos alrededor de la fogata, y estaban hablando, y pues yo hablo francés, entonces me acerqué a ellos, me invitaron a que compartiera con ellos, y empezaron a pasar un vino. Yo les ofrecí lo que me quedaba, una lata de atún, unas cebollinas, que es un tomate, y bueno, y ellos están haciendo espagueti, una olla común, una minga que llaman, ¿no? Y pasaban el tenedor y los espaguetis, y luego empezaban a pasar el vino, en botella, porque no había copas, estamos en la mitad del desierto, en ninguna parte, pues, 2 días antes de la luna llena, maravilloso, oyendo Radio Francia Internacional. Ese vino, yo me acuerdo, porque me acuerdo de la botella, era un Syrah de Argelia, que fue durante muchos años un gran productor y además que suministraba mostos de uva a Francia. Pero no me pregunte la marca, pero en ese momento fue el mejor vino del mundo para mí. Entonces esas ocasiones especiales, esas ocasiones memorables son las que hacen que usted disfrute el mejor vino. Hay muchos parámetros y se puede decir que este otro, que este de Borgoña, que este de Burdeos, que este de Italia, pero al final de cuentas es el vino que usted le expresa todas las emociones. Le voy a contar la segunda historia rápidamente para no aprovecharme de usted. El círculo de los Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion, que son de los vinos más famosos del mundo, es muy reducido, son apenas, en la época en que le voy a contar la historia eran 14 castillos, ahora son como 18 o 20. Se reúnen los productores con un grupo muy selecto de personas, somos 80, ya no se hace, se hacía, somos 80, 8 mesas, 10 mesas de 8 personas. En cada mesa hay un productor y él presenta sus vinos.
Y en la carta, el menú, cada parte de la carta va acompañada de un vino. Pues resulta que nosotros estábamos en nuestra mesa y en nuestra carta aparecía Chateau Figeac 1950. Estoy hablando del año 2007, es el año en que a mí me intronizaron en la cofradía de Saint-Émilion como viticultor de honor, pero bueno, eso es al margen. La historia es que en la mesa de allá estaba el dueño del Chateau Figeac, Monsieur Thierry Manoncourt, que ya murió, tendría unos 80 y tantos años en ese momento. Y aquí estábamos la hija del productor de Chateau Beausejour-Becot, que era el que ofrecía, era la sede. Y nosotros nos miramos con un amigo inglés, Charles Metcalfe, que fue uno de los que me dio la mano y creyó mucho en mí cuando yo llegué a Inglaterra a los vinos en el año 2002. Nos miramos, bueno, vamos a ver. Ese vino, cuando nosotros lo tomamos, don César, fue como absolutamente impresionante, un vino que le inundaba a uno el paladar, se erizaba a uno. Fue tan extraordinaria la emoción de ese momento que nos paramos a aplaudir el vino. Imagínese usted 80 personas reunidas en un salón con los mejores productores del mundo de Saint-Émilion y nos paramos a aplaudir el vino y agradecerle al señor Manoncourt que estaba ahí su vino. Y él muy humildemente, ya murió, se levantó y agradeció. Año 1950. Yo después que termina la cena, pues se pasa al el puscafé, un coñac o un whisky, algunas personas fuman su tabaco, hay un postre. Yo me senté con él y dije, señor Manoncourt, mire, este es el vino más extraordinario que yo me he tomado en mi vida y he probado en mi vida. Pero cuénteme, ¿por qué cree usted que este vino 57 años después está tan perfecto? Me dice, mire, yo no le sé decir, pero yo recuerdo que el año 1950 fue un año muy húmedo, llovió mucho, fue un año muy difícil, era mi cuarta vinificación y yo puse un poco más de Cabernet Franc. Normalmente Chateau Figeac pone un 30% de Cabernet Franc o 35%, pone Merlot y pone Cabernet Sauvignon, es de los pocos que usa Cabernet Sauvignon. La uva Cabernet Franc es una uva maravillosa, la de los mejores vinos de Saint-Émilion. Aquí llega como monovarietal a Colombia, pero es una vid realmente para ensamblaje. Él puso 40% ese año porque es una uva tardía. El Merlot se cosecha primero, el Cabernet Sauvignon después y después el Cabernet Franc. Y él cree que esa es la magia, esa fue la fuerza que permitió que ese vino durara 57 años y nosotros nos levantáramos a aplaudirlo. Entonces, como dice Michel Roland, don César, el mejor vino es el que a usted le gusta y tiene que ver con la emoción, con el momento, con los amigos, en cómo esté usted físicamente, en cómo esté usted mentalmente para recibir algo que es absolutamente nuevo y que le transmite emociones. Juan Rincón, de la Confederación de Periodistas y Escritores del Vino, la Confederación Internacional de Periodistas, para terminar esta charla, este diálogo, esta pedagogía del vino, se supone que ustedes de los que dicen con esta comida tiene que utilizar tal vino, con esta otra tiene que utilizar tal otra. ¿Ustedes también drástico en esa decisión? No, yo por el hecho de que yo cocino desde que tenía 11 años, porque por razones familiares mi madre estuvo enferma y yo llegaba a la 1 de la tarde del colegio, entonces forzosamente me tocó aprender a cocinar. Y a mí siempre me ha gustado, como le dije, explorar los aromas, los condimentos. Lo que llaman el maridaje, ¿sí? Bueno, las esencias, qué alimentos. Siempre me ha llamado la atención la combinación o la armonización. En España está muy revaluada la palabra maridaje, sí, y se usa armonía. Entonces la armonía entre los alimentos y el vino. En eso digamos que hay ciertos paradigmas, pero no todos deberían ser tan restrictivos. Yo, por ejemplo, para que tengan una idea, el salmón ahumado, el salmón ahumado yo lo cocino en mantequilla con un poquitico de perejil, lo salteo y me lo tomo con un Pinot Noir y funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque es una carne gruesa, grasa, es una carne fuerte, el salmón, y con el Pinot Noir, si no es un Pinot Noir muy alto de alcohol, combina perfectamente, armoniza perfectamente. La gente piensa que todos los mariscos y pescados se toman con vino blanco, en general sí,
Con el Sauvignon Blanc va muy bien. Con un Chardonnay con barrica puede ir muy bien un pescado. Pero, por ejemplo, si usted hace unos langostinos con mucha salsa y un arroz que tenga, por ejemplo, sésamo tostado y tal, y le agrega nueces, un vino tinto fresco, joven, va muy bien. O un Santemilión, y me ocurrió hace unas semanas, con una, no una cazuela, pero pues un plato de langostinos, pero bien salteados. Yo acostumbro echarles bastante pimienta, me gusta el ajo, a veces se me da la locura y le echo un tris de whisky para que cojan un sabor distinto, pero en realidad está muy bien usted. Vuelva al punto, explore, disfrute, trate de imaginar, no se preocupe Sí, sí. que es que dice la etiqueta dice que esto y lo otro. No, Disfrute su usted gusto la es vida. personal, su gusto usted lo construye, es un disfrute, es un viaje. Yo voy a viajar hoy con la pimienta negra y la pimienta blanca y con el clavo y canela, por ejemplo, y mañana voy a viajar con el orégano y el rosemary. Es muy personal. Yo por eso no intento dar recetas, yo creo que yo invito más a la gente a que vaya construyendo su propio viaje de amor por el vino, porque, o sea, no es que nuestro trabajo de críticos o especialistas no valga, es importante, pero al final de cuentas quien decide es el consumidor, es su gusto, no soy yo. Aldrin García Balbín ha sido nuestro productor general, es nuestro experto en redes sociales y nuestro analista internacional. Nos ha acompañado en la producción. Agradezco inmensamente a Juan Rincón, especialista, escritor, amigo del arte, amigo del vino, que nos haya concedido esta charla, esta pedagogía sobre el vino. Muy amable, espero que nos veamos a finales de octubre y le agradezco mucho su participación. Encantado, don César, y como le decía al comienzo, el vino es un viaje, el vino es un amigo. Nunca le tenga miedo. Uno no le tiene miedo a los amigos, uno confía en los amigos. El vino es un amigo. Lleva miles de años y confiemos en este vino. Salud y muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Salud.